Cuando dimos velocidad en física, en cinemática, era la relación entre el espacio recorrido y el tiempo, ¿no? Para cosas que se desplazan, para movimientos, sí. Cuando hablamos de cinética química, va a ser la relación, en este caso, de la concentración que se transforma de los reactivos y productos entre el tiempo, ¿vale? Entonces, velocidad de reacción, que no hemos dado como tal la definición. Si yo tengo una reacción donde A pasa a B, ¿sí? Dimos como velocidad la variación de la concentración de B con respecto al tiempo, es decir, cómo va apareciendo B con respecto al tiempo, o menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Por qué menos? Porque A es un reactivo que se está desapareciendo, ¿vale? Entonces, la velocidad de un coche, Ana, son kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros es capaz de recorrer en una hora? Velocidad en física, ¿sí? La velocidad en cinética es cuántas concentraciones soy capaz de transformar en un segundo, o en una hora, o en un minuto, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de reactivos dentro de un bote, la forma de medir esa concentración va a ser mol partido por litro, ¿vale? La concentración que tenga, ¿sí? Y por segundo, partido por segundo, para ver cuántos moles por litro soy capaz de transformar en un segundo. Esto es análogo a, bueno, voy a ponerlo mejor, a los metros por segundo. Metros es la unidad que estoy recorriendo cuando voy caminando o cuando voy en coche. Mol partido por litro es la unidad que está recorriendo la reacción. Son concentraciones que se van transformando. ¿Se entiende lo que es el concepto de velocidad? ¿Sí? Sí. Entonces, la velocidad de reacción simplemente es el ritmo de aparición de productos o de desaparición de reactivos por unidad de tiempo. Es un ritmo de aparición o desaparición. ¿Sí? No creo que pregunten la definición de velocidad. Pero bueno, si la tenemos clara, mejor. Hablamos de velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media la calculábamos, que hicimos un problemita. La calculábamos viendo la concentración inicial, la concentración final, las restábamos, calculábamos esto, variación de esa concentración entre el tiempo. ¿Os acordáis? ¿Sí? O sea, este punto 1.1 lo hemos visto. Velocidad. ¿Cómo? Velocidad instantánea, no recuerdo si lo pusimos en el esquema o no. Velocidad instantánea es cuando esa velocidad media tiende a un periodo muy cortito. ¿Dónde tengo yo aquí el borrador? Aquí. Voy a poner aquí lo que es la velocidad media. La velocidad media viene dada como la variación de la concentración de la velocidad, perdón, de la concentración de B, que es lo que está apareciendo, entre la variación de tiempo, ¿sí? Cuando esta variación de tiempo es muy pequeña, tiende a cero, y yo hago el límite de esto, el límite de la concentración cuando yo hago esos incrementos que veíamos el otro día en el ejemplo, antes de Navidades, en el ejemplo, al tiempo cero hay tal concentración, a un minuto hay tal concentración, y lo que hacíamos era restar las concentraciones y restar los tiempos. ¿Os acordáis? ¿Sí? Cuando yo hago ese salto temporal infinitamente pequeño y hago un límite para ese salto temporal, mirad aquí porfa, y hago un límite para ese salto temporal infinitamente pequeño, lo que obtengo es la definición de una derivada. ¿Vale? Entonces, cuando es una velocidad media, incremento de concentración entre incremento de tiempo, lo puedo relacionar con una velocidad instantánea, en vez de incrementos con derivadas. Y viene la definición de derivada. ¿Se ve la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea? Es la misma definición que vimos cuando veíamos la cinética el año pasado. ¿Qué es la velocidad media? La distancia que recorre en coche en una hora. ¿Qué es la velocidad instantánea? El recortar ese espacio de tiempo a una unidad infinitamente pequeña, es decir, derivar para poder obtener la velocidad que lleva justo en ese instante. ¿Veis la analogía entre lo que veíamos el año pasado de un coche y las reacciones? ¿Sí? Derivar. Ahora veremos cómo la calculamos. Tranquila, que llegaremos aquí. Cuando lleguemos a lo del orden. Sí, habrá que, para obtener la velocidad podría derivar la concentración. Lo que va a pasar es que lo que es fácil de medir en una reacción química es la concentración, no la velocidad. Entonces, en vez de derivar la concentración para obtener la velocidad, lo que me va a tocar hacer es integrar la velocidad
para obtener la concentración. Porque lo fácil de medir es la concentración. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera la concentración, derivaría la velocidad, y si lo que tengo es la velocidad, integro para obtener la concentración. Ahora llego, no os preocupéis. Entonces, tenemos más o menos claro lo que es velocidad media y lo que es velocidad instantánea en una reacción química. Sí. En el vídeo que os colgué, estábamos hablando de que se puede explicar que una reacción química tiene lugar por dos vías. Por dos vías. Una reacción química tiene lugar la reacción química, como sea. Hay dos teorías que explican esto. Una es la teoría de colisiones, que explicaba Luis, y otra es la teoría del complejo activado de Eyring. ¿Sí? Y eso lo tenéis en el vídeo y creo que ahí no hay ningún problema. Eso sí que puede ser una pregunta de teoría. Explique la teoría de colisiones o la teoría de complejo activado. ¿Queda clara la diferencia entre teoría de colisiones y teoría de complejo activado? Colisiones es que vienen, chocan y se generan los reactivos, o sea, y se generan los productos. Complejo activado es que vienen, chocan, cuando chocan se enlazan y forman. Aparece una molécula rara y nueva. Creo que el ejemplo que puse era este, ¿no? Hidrógeno más hidrógeno, hidrógeno más yodo para dar 2 de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? En la teoría del complejo activado, en algún momento va a haber una molécula de este tipo. Eso es un símbolo para decir que es un complejo que está activado. Va a haber esta molécula en algún momento. ¿Vale? Que existe durante un milisegundo, durante un microsegundo, durante el tiempo que sea. Mientras que en colisiones no. En colisiones chocan y cuando chocan se rompen los enlaces y se forman nuevos. Y el complejo activado es que se están rompiendo estos enlaces, pero todavía no se han roto, se van debilitando y se están formando estos enlaces. ¿Vale? ¿Cómo veo que se están debilitando y que se están formando los nuevos? Si yo mido experimentalmente la distancia entre los hidrógenos, la distancia que hay cuando la molécula está aquí es una distancia más corta, y aquí lo que está pasando es que se están empezando a separar, que se están desenlazando, pero todavía no se ha desenlazado. ¿Veis la diferencia entre una y otra? Sí, fácil, ¿no? Lo tenéis en el vídeo. Entonces el punto 2, mecanismo de reacción, lo teníamos los descubiertos. ¿Sí? Y lo que os conté también en el vídeo era la energía de activación, que es la energía que le tengo que dar a o bien un reactivo o bien un producto para que alcance ese complejo activado. ¿Sí? Que es la montañita esa que tiene que saltar. ¿Sí? Vale, perfecto, pues ya está. Enganchamos aquí. Debajo de donde tenéis los dibujitos de los diagramas entálpicos, quiero poner dos puntos. Uno es que si la energía de activación es muy grande, si la energía de activación es muy grande, ¿qué significa esto? Que pocas moléculas que estén en el medio de reacción van a tener la energía suficiente para pasar esa barrera. ¿Vale? Si la energía de activación es muy grande, pocas moléculas tienen de por sí la energía suficiente para que la reacción tenga lugar. ¿Vale? Si pocas moléculas tienen la energía suficiente para que la reacción tenga lugar, lo que ocurre es que estadísticamente son pocas las moléculas que se están transformando. Son pocas las moléculas que se están transformando, es decir, que la velocidad es pequeña, eso es. Y esto implica que la velocidad es lenta. ¿Sí? Esto ya me va a dar pie a la pregunta de teoría que suele salir muchas veces. ¿Qué factores pueden acelerar una reacción química? Sin haber explicado nada. ¿Cómo se os ocurre que puede acelerar una reacción química? Con un catalizador. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Disminuir la energía de activación. Si hay menos energía de activación, es más fácil que algunas moléculas puedan pasar esa barrera y convertirse en productos. ¿Qué más formas se os ocurre que podemos acelerar la aceleración? Acelerar la velocidad. Dándole energía, aumentando la temperatura. Si yo aumento la temperatura, las moléculas van a tener más energía y es más probable que alguna de ellas tenga la energía suficiente como para pasar la energía de activación. ¿Sí? ¿Cómo más? Aumentando la concentración de reactivos. Si estamos diciendo que pocas moléculas tienen la energía suficiente porque estadísticamente no tienen esa energía, si hay muchas más moléculas, la probabilidad es más fácil, ¿no? Entonces, si aumento la concentración de reactivos, la velocidad también tiene que aumentar.
Si estamos hablando de gases, una forma de aumentar la concentración de reactivos es aumentar la presión. Si yo aumento la presión, la velocidad también debería de aumentar. ¿Vale? Ya veremos ese punto que lo desarrollaremos cuando toque. ¿Vale? Porque es una pregunta que sí que suele salir, ¿eh? Indique los factores que aumentan la velocidad de reacción. Ya lo veremos. No os preocupéis que lo tenemos. Aquí. Factores que afectan a la velocidad de reacción. El 4 es el de la concentración. Aquí, otros factores. Este punto, ya lo veremos. ¿Vale? Otra cosa que quiero poner clara y que no quede claro es, ojo, no confundir. Bueno, lo voy a poner bien. Ojo, no confundir energía de activación con entalpía, ¿vale? Con balance energético entre reactivos y productos. Y esta pregunta es súper típica. Y creo que nos ha salido ya 2 veces en el tema de termo. La variación de la componía. Cuando se añade un catalizador no influye en el equilibrio de la reacción. Algo así, justifique si eso es verdad. La energía de activación que es esta de aquí, ¿vale? Indica o influye en la velocidad de la reacción, que sea más rápida o más lenta. Pero el balance final, es decir, cuando la reacción termine, en el equilibrio, ya lo veremos cuando veamos equilibrio químico, eso va a venir determinado por el balance energético, por la energía que tengan los reactivos y los productos, por esta diferencia de aquí. Y eso es delta H, ¿vale? Si es exotérmica, si es endotérmica. Añadir un catalizador lo que mueve es esto, mueve la energía de activación, pero no influye para nada en el balance energético, ¿vale? Entonces, esta está relacionada con la velocidad y esto está relacionado con el equilibrio, ¿vale? Entonces, añadir un catalizador puede influir en la barrera de esta energía de activación, puede influir en la velocidad en la que los reactivos pasan a productos, o los productos a reactivos. Pero el equilibrio, el resultado total, va a depender del balance energético. Es decir, esto, la entalpía de reacción va a ser la responsable del equilibrio cuando se alcance. Que si la energía de activación es muy alta, tardaremos muchos días o mucho tiempo en que tenga lugar. Pero la velocidad con la que yo alcance la reacción no influye en el equilibrio. Por ejemplo, el agua oxigenada es termodinámicamente inestable. ¿Qué significa esto? Que el agua oxigenada, creo que este siempre le gusta una vez, se va a descomponer en agua y oxígeno, ¿sí? Esta reacción está balanceada totalmente hacia los productos. ¿Qué significa esto? Que el equilibrio de la reacción está desplazado hacia los productos. Que el agua oxigenada, como no es estable, se va a descomponer y va a generar agua y oxígeno. Y al cabo del tiempo no voy a tener nada de agua oxigenada. El equilibrio está totalmente desplazado hacia la derecha, ¿sí? Si yo añado un catalizador, por ejemplo una gotita de sangre, empieza a burbujear el agua oxigenada cuando esté una herida y sale el oxígeno, esta reacción se acelera. ¿Cuál es el resultado final? Que desaparece el agua oxigenada y aparece agua y oxígeno. Si yo compro un bote de agua oxigenada y lo abro y lo dejo en el armario y no le pongo sangre y voy al cabo de un año, al cabo de 3, lo que obtengo es únicamente agua y oxígeno. El agua oxigenada ha desaparecido. El balance energético hace que la reacción, el equilibrio de la reacción, esté completamente desplazado hacia la derecha. El añadir un catalizador hace que ese desplazamiento del equilibrio sea más rápido o más lento. Pero el resultado es el mismo, que el agua oxigenada se igual. ¿Se entiende la diferencia? Es una pregunta que la suelen hacer, marcarla ahí, que esto es importante. Que sale varias veces. Explique si añadir un catalizador influye o no influye en el equilibrio. ¿Vale? No, es el tema así. Equilibrio no, es el tema así. Vale. Perfecto. Pues seguimos. Punto 3, ecuación de velocidad. En el punto 3, en la ecuación de velocidad, expliqué yo en el vídeo, lo que no sé si quedó claro o no, la diferencia entre molecularidad y orden de reacción. ¿Eso quedó claro? ¿Sí o no? Yo es eso, molecularidad y orden de reacción. Vale, eso es. Esta reacción química, la molecularidad de esta reacción química, la molecularidad
es 2 moléculas que reaccionan de reactivos más una de otro reactivo, 3. Esa es la molecularidad. El orden de reacción es la suma de n más m. Y el orden de reacción me lo tienen que dar, o me lo tienen que decir, o lo tengo que calcular de forma experimental. Cuando la reacción ocurre en un solo paso, y no tenéis por qué saber cuándo eso es así, la molecularidad y el orden de reacción coinciden. Pero si no, no. ¿Vale? ¿Sí? Si estas dos moléculas reaccionan en un solo paso, es decir, llegan estas dos moléculas, chocan con una de estas, tiene lugar la reacción, el orden de reacción en este caso coincidiría, sería 3. ¿Por qué? Porque ambas moléculas limitan ese paso. Ambas moléculas influyen en la teoría de colisiones, influyen en formar ese complejo activado. ¿Sí? Pero imaginaos que primero chocan estas dos y luego más tarde llega esta. En realidad, la etapa que está limitando esa reacción serían únicamente estas dos. El orden de reacción para ese caso sería 2, porque solo influyen estas dos. Luego viene la otra y ya ese paso da igual, ¿vale? O imaginaos que la que limita es únicamente esta. El orden de reacción sería 1. O que la velocidad de reacción no se ve influenciada por la concentración de reactivos y entonces el orden sería 0. Entonces, el orden de reacción, ahora contaré mejor lo que es porque lo pondremos en las ecuaciones y lo deduciremos, me indica la dependencia de la velocidad con la concentración. Indica la dependencia de la velocidad con la concentración. Este es el símbolo de concentración. Y puede coincidir con la molecularidad o no. Solo coincidirá con la molecularidad en el caso de que sean reacciones en un solo paso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor de lo que había en el vídeo? ¿Sí? Vale. Pues otra pregunta de teoría que pueden hacer. Indique qué es la molecularidad y el orden de reacción. O en qué casos coinciden o en qué casos no coinciden. La molecularidad es el número de moléculas que intervienen en la reacción y sale de la estequiometría. El número de moléculas que intervienen en la reacción y sale en la estequiometría. Y luego hicimos, que no lo voy a volver a copiar porque lo tenéis ya, una tablita deduciendo las unidades de la constante y poniendo un ejemplo. ¿Sí? Y ahí nos quedamos, creo. Vale. Vale, me espero. Estaríamos ahora aquí. 3-2. Determinación. Vamos a ver el 3-2 y el 3-3 juntos. Determinación de la ecuación de velocidad. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Punto 3-2. Determinación de la ecuación de velocidad. Las reacciones químicas pueden ser de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3 y superiores. Para nosotros, primero de bachillerato, van a ser 99,99% de orden 0 o de orden 1. Es raro que salga algo de orden 2 o de orden 3. Yo voy a explicar los tres órdenes como concepto, pero cuando nos salgan problemas ya veréis que no salen. No copiéis nada, que lo voy a dejar todo el tiempo que haga falta. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas son las reacciones de orden 0. Una reacción química de orden 0 es donde A, como reactivo, se transforma en productos. P. Por definición, si es de orden 0, acabamos de decir que el orden de reacción indica la dependencia de la velocidad con la concentración de los reactivos. Si es de orden 0, ¿qué dependencia tiene la velocidad con la concentración? Ninguna, no tiene relación. Es decir, la velocidad es independiente de la concentración. Si yo pongo la ecuación de velocidad, será la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado al orden a esa n que estábamos viendo. ¿Cuánto vale n en este caso? 0. Pero cualquier número elevado a 0, ¿qué me queda? Que la velocidad es igual a la constante. Es decir, la velocidad no depende
de la concentración de reactivos. Y aquí este ejemplo nos viene genial. ¿Cuál es la molecularidad de esta reacción? Sí, los corchetes son símbolo de concentración. ¿Cuál es la molecularidad de esta reacción? 1. ¿Cuál es el orden de esta reacción? 0. Una cosa es el número de moléculas que intervienen en la reacción y otra cosa es la dependencia que tienen con la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto? Sí, sí, sí. Lo que voy a deducir. Ahora vamos a integrar. Vale, ahora voy a integrar. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí. Por definición, la velocidad es menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, ¿no? Esa es la definición de velocidad. Que lo dejaré, no lo copies, que lo voy a dejar, de verdad. Prometido, lo dejo. El tiempo que haga falta. Entonces, la velocidad, que por definición es la variación de la concentración de A, menos para que me salga positiva, porque sabemos que el A va desapareciendo, con respecto a T. ¿Sí? En vez de poner deltas, pongo derivadas porque quiero que ese tiempo sea muy pequeño, porque estoy calculando la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Acá, a una constante, ¿no? Lo tengo ahí arriba. ¿Sí? Vale, vamos a intentar calcular la concentración de aquí. Lo que voy a hacer es, voy a despejar de A igual a menos K. ¿Cómo he puesto yo el menos? No, el menos me lo he dejado aquí. Vale. Menos de A igual a K por dt. ¿Sí? ¿Veis lo que he hecho? Despejo. ¿Cómo puedo quitar esas derivadas de ahí? Integrando. Vamos a integrar aquí y vamos a integrar aquí. ¿Sí? La integral de A, la integral de dx. Voy a poner aquí un globito. Matemáticas. Integral de dx, x. Pues la integral de dA, A. Y el menos, lo saco fuera. Entonces era menos la concentración de A igual a la constante sale fuera de la integral en esta parte y la integral de dt, t. Entonces será k, t. No copies nada todavía, porfa. No copies nada. ¿Habéis hecho integrales definidas o indefinidas? Las dos. Entonces yo voy a evaluar esa integral entre ¿cuánto? Entre 0 y t, es decir, cuando empieza la reacción y cuando yo considero que termina. ¿Esto lo habéis hecho? Vale, pues lo explico que es muy fácil, ¿vale? Entonces yo hago la integral tal cual y simplemente pongo abajo y arriba cuando empiece y cuando termine esa integral. ¿Sí? Yo quiero que empiece a tiempo 0 y que termine a tiempo t. Sí, es de la integral. Y aquí lo mismo, yo voy a valorar esta integral desde 0 a t. ¿Cuándo voy a empezar a estudiar la reacción? A tiempo 0. ¿Cuándo voy a acabar de estudiar la reacción? A tiempo t, al que sea. ¿Sí? ¿Se entiende esto bien? ¿Sí? Vale, entonces, bueno, que he dicho que no iba a borrar nada. Copiarme esto y termino de hacer ese intervalo. Y lo explico ahora. Dejadme aquí este hueco, que este hueco lo he dejado yo queriendo. Que voy a hacer una pequeña gráfica ahí cuando acabemos. Voy a ponerlo más pequeño para que se quede. Estoy copiando lo mismo, exactamente lo mismo. Vale, ya está, ahora ya ha llegado. Dejadme que lo termine de explicar y ya os dejo todo el tipo de copiarlo. Entonces yo cuando hago una integral y la establezco entre dos rangos, integro entre 0 y t y obtengo que es menos a. Menos a evaluado entre 0 y t. Esto simplemente es, una vez que he hecho la integral, dónde empiezo y dónde termino. ¿Sí? Menos a final e inicial. ¿Cómo hacemos siempre? Valor final menos valor inicial. Entonces me va a quedar menos la concentración final
Voy a ponerlo así. Menos la concentración inicial. ¿Sí? Y en el otro lado me queda K, tiempo final. T, tiempo inicial. 0. ¿Sí? Si ordeno esto un poquito, con este menos y este menos, me queda que la concentración en 0 menos la concentración en T es igual a K, T. Esta es la ecuación para orden 0. ¿Sí? La demostración. No, yo creo que no. Ya veremos los ejercicios, pero es hacer no es complicado, yo creo que no va a salir. Yo creo que no va a salir. Es mejor que os aprendéis el procedimiento que no que lo memoricéis, porque las 4 se hacen igual. Es plantear la relación que hay entre V y K e integrar. Lo volveremos a hacer y lo veremos viendo, Ana, tranquila. ¿Vale? Copiarme esto. ¿Se han entendido los procesos? ¿El paso? ¿Sí? Claro, el globito te hace falta. Sí, este hueco me hace falta. Sí, este hueco me hace falta. Si queréis termino este hueco y me callo, y así lo podéis copiar. Este hueco me hace falta porque si yo represento la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué obtengo? ¿Qué gráfica obtendría representando la velocidad con respecto al tiempo? Arriba, ya a la derecha. Esto vale K. Esto será la velocidad en mol partido litro y segundo. Y estos serán segundos. ¿Depende de la velocidad del tiempo? No. Miradlo aquí. No depende. ¿Sí? ¿Habéis seguido el proceso matemático o no? ¿Esto? ¿Sí? O sea, hasta aquí sabíais llegar. Lo único que he hecho ha sido yo establecer inicial y final en la integral. ¿Vale? Cuando tengáis que establecer, cuando lo veáis en mates, lo veréis que es mucho más fácil. Yo hago la integral y simplemente establezco final menos inicial. Eso es siempre. Final menos inicial. Final menos inicial. Final menos inicial, ¿de qué? De la expresión que he obtenido integrando. ¿Qué expresión he obtenido integrando yo? Pues aquí concentración y aquí KT. ¿Vale? La de abajo. La de abajo y ni siquiera esa apañada, que todavía está sin terminar de apañar. ¿Puedo borrar esta parte de aquí arriba? ¿Estas dos líneas? Sí, sí, ahora voy a poner la final del todo. Si yo os pregunto cómo es la concentración de A con respecto al tiempo, que es lo que yo no voy a conocer, la concentración inicial la puedo conocer. Mido antes de empezar la reacción y ya está. La constante me la van a dar. Y el tiempo lo mido con un reloj. Lo único que no conozco es la concentración inicial. ¿Cómo me queda la expresión? ¿Sí? La concentración será la concentración de A a tiempo 0 menos KT. Y esta es la expresión que me relaciona la concentración de una reacción de orden 0 conocida la constante y el tiempo. ¿Sí? Pero porque ahí abajo estás haciendo la inicial menos la final. Final menos inicial, pero que hay un menos delante. Y esto invierte. Yo hago final menos inicial. El menos de delante es para todo, pues. Muy claro. Claro. Entonces es final, mira Juan, final menos inicial. Pero al haber un menos delante me queda menos final más inicial. Por lo tanto, inicial menos final. Este menos lo que hace es... No, para todo. Aquí un paréntesis. Para todo. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer orden 1. Si nos sale algo en el examen, va a ser orden 0 o orden 1. Dudo que pongan orden 2. Aunque la deduciremos, ¿eh? Sí, que es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh, Antonia? Ya veremos cuando hagamos un ejercicio numérico, ya veréis que es mucho más fácil de lo que parece. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Venga, vamos a ver la de orden 1. Orden 1. Voy a borrar todo esto.
Dadme la definición de... Para esta reacción, dadme la definición de velocidad para una reacción de orden 1 según la que hemos pintado aquí. Será velocidad igual a K por A elevado a ¿cuánto? A 1. Porque el orden de reacción es 1. Miradlo cuando explicamos lo que eran los órdenes. Este N más M, ¿lo veis por ahí? Ana, ¿lo tenéis por ahí? La velocidad es la constante por la concentración elevada al orden. Como el orden es 1, pues la velocidad es igual a la concentración por la constante elevada a 1 en este caso. ¿Sí? A 1. Antes era un 0, ahora un 1. Y luego será un 2. ¿Cuál es la definición de la velocidad? Menos la derivada de la concentración de A con respecto a el tiempo. Y eso tiene que ser igual a K por la concentración de A. Sí. Sí, porque lo hemos puesto en caso teórico para la A. Podría ser cualquier reactivo o lo que sea. Podría hacerlo con la P también. ¿Vale? Lo que pasa es que se prefiere hacer con reactivos porque es mucho más fácil medir algo que hay mucha cantidad y va desapareciendo que no algo que hay poquita cantidad y va apareciendo. Entonces siempre se hace con respecto a reactivos. Porque es más fácil medir la desaparición de una cosa que la aparición de otra. Es más fácil. ¿Vale? Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? A ver. Procedimiento análogo al que acabamos de hacer. Primero, separar. ¿Puedo integrar aquí directamente? No, porque hay dos cosas que dependen. Tengo que separar variables, ¿no? Entonces paso lo que tiene A a un lado, menos de A, partido por la concentración de A, igual a K por dt. ¿Sí o no? Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Integrar. Integro aquí. ¿Entre qué dos valores? Entre 0 y t. ¿Y aquí qué hago? Integrar entre qué dos valores. Sin miedo. 0 y t, ¿no? ¿Sí? Hago una integral que empieza a tiempo 0 y termina cuando el tiempo sea t. Cuando yo considere que ha terminado. ¿Sí? Globito. ¿Cómo es la integral de menos 1 partido por x por dx? Que la he dicho antes de empezar. Logaritmo neperiano de x. Jolly, no sé pintar una L o qué. ¿Sí? Ay, perdón, este me sobra. La integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x, ¿no? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la integral de a partido por a? ¿Veis la analogía entre esto y esto? ¿No? Tranquilos. Voy a ponerlo así mejor. 1 partido por concentración de a por derivada de a. ¿Se ve mejor así, Ana? Esto y esto es lo mismo. Entonces, 1 partido por x por dx, 1 partido por a por dA. Es lo mismo. ¿Sí? Integral entre 0 y t. Lo que hago es sacar el menos fuera, porque no me interesa para integrar. Y en el otro lado me queda kt. Igual. K dt integral entre 0 y t. ¿Cómo es la integral de 1 partido por a por dA? Logaritmo neperiano de a. Con el menos logaritmo neperiano de a. ¿Evaluado entre qué y qué? Evaluado entre 0 y t. Y al otro lado, ¿cómo es la integral de k por dt? K por t. K por t. ¿Evaluado entre qué y qué? Entre 0 y t. Entre 0 y t. ¿Veis la analogía con el anterior? Igual. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando sustituyes, Ana, final t menos inicial 0, te queda solo t. T menos 0t. ¿Lo ves? Esto es final e inicial. Final e inicial. Y lo que vas a hacer es la función final menos la función inicial. Entonces, función final, kt cuando t vale t, kt. Kt cuando t vale 0, 0. Kt menos 0, kt.
Sí, esos datos se los darán. Sí, no te preocupes. Lo que estamos ahora es deduciendo la ecuación de la velocidad. Si tenéis buena memoria y la memorizáis, no pasa nada. Siempre la misma, ¿vale? Para cada orden, claro. Vamos a evaluar esto. ¿Puedo borrarlo de arriba o no se ha dado tiempo? ¿Sí? Si evalúo el logaritmo neperiano de A entre 0 y t, ¿qué obtendría? Logaritmo neperiano final menos logaritmo neperiano inicial. Ahora pongo el menos, Concentración de A cuando vale t, la concentración a tiempo t. Concentración de A cuando el tiempo vale 0, concentración a tiempo 0. Menos, porque este menos de fuera no le he tocado. ¿Sí? Y en el otro lado, que es más fácil, kt cuando la t vale t, kt, y kt cuando la t vale 0, 0. Por lo tanto, esto queda kt. ¿Sí? Como llevamos las ecuaciones, como llevamos los logaritmos súper bien, ¿cómo puedo expresar logaritmo de una cosa menos logaritmo de otra? Logaritmo partido por, ¿no? Logaritmo neperiano de la concentración, A en t partido por la concentración en 0, ¿sí? Eso estaría bien, ¿no? Vale. El menos, miradme aquí, porfa. Este menos que está aquí, me lo voy a pasar al otro lado, ¿vale? Menos kt. ¿Sí? ¿Cómo puedo deshacer este logaritmo? No me gusta tener logaritmos, ¿cómo lo deshago? Elevando e a, ¿no? Entonces quedaría, si elevo e al logaritmo neperiano de la concentración, será e a menos kt. ¿Ves lo que he hecho? Y e elevado al logaritmo, ¿qué es? Desaparece, ¿no? El e y el logaritmo se van y me queda concentración en t partido por concentración 0 igual a e menos kt. ¿Sí? Si despejo la concentración en t, que es lo que me interesa a mí, será igual a concentración a 0 por e a la menos kt. Ya tengo la expresión de cómo evoluciona la concentración a tiempo t para una ecuación de orden 1. Parar un segundo y mirar la expresión de la ecuación cuando la concentración depende de orden 0. ¿Vale? Es concentración igual a concentración menos kt. ¿Sí? En esta es concentración igual a concentración por e a la menos kt. Elegir una u otra va a depender del orden. Si es orden 0 tengo que elegir la primera, si es orden 2 tengo que elegir la segunda. ¿Me habéis ayudado en el proceso de deducirlas? Creo que no lo preguntarán. Deduzca, creo que no, pero creo que se puede seguir. Fácil. ¿Vale? La gráfica, sí. ¿Cómo va a ser la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo aquí? Aquí sí depende del tiempo. Es que ya la he borrado antes. La velocidad era igual a la concentración. Acá. Cuidado, A medida que haya menos concentración, menos velocidad, ¿no? Va a ser así. ¿Sí? Porque a medida que aumenta el tiempo, pasa el tiempo, la velocidad cada vez más despacio. Porque cada vez hay menos A. ¿Veis que A va desapareciendo? ¿Sí? Si hiciera esta misma gráfica, pero en vez de para la concentración de A, para la concentración de P, sí que sería hacia arriba. ¿No? Cuanto más P, más velocidad. Pues sería al revés. Sí, pero así está bien. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, cada vez hay menos A. Y como la velocidad depende de A, pues cada vez va más lenta. Sí. Pero ya no me da tiempo. Toca el 20, ¿eh? Ah, pues te va a tocar ya. ¿Os atrevéis en casa a sacar el de orden 2? No. Intentarlo. Voy a intentarlo y mañana lo corrijo. Intentarlo. Tenéis que partir de aquí. Os digo dónde tenemos que partir. Orden 2. Tengo que partir de que la ecuación A se transforma en P, va a ser así, miradme. B igual a K por A elevado a ¿qué? Al cuadrado. Pongo la V como de A de T, separo variables, integro. Y ya está. No es complicado, ¿eh? Para esto sirven las mates.
Intentarlo a ver si os sale, si no mañana lo hago yo, ¿eh? Si sale deducir algo, podría apostar a que va a ser orden 0 o orden 1. Orden 2 no creo, pero bueno, así repasáis un poco el proceso de cómo se hace, ¿vale? Y mañana pondremos numéricos y que creo que os gustan más los numéricos que las letras.